Hola a todos y bienvenidos a Voces por los que no hablan, el podcast donde defendemos los derechos por los que no son escuchados y damos voz a los que no pueden. Bueno, yo soy Carla Ramírez, licenciada en Psicología y Sociología, y el día de hoy nos acompañan mis compañeros y amigos Diego Buch, Valeria Reyes y Lili Esquivel. Y el día de hoy hablaremos sobre uno de los temas que ha estado ya siendo muy visto en el mundo y también pues uno de los más normalizados, se podría decir, es el maltrato animal. Bueno, pues primero hay que saber sobre qué es el maltrato animal. El maltrato animal es la conducta o el procedimiento que se aplica a un animal, ya sea doméstico o callejero. Y en otras palabras, la Ley General de Vida Silvestre establece que el maltrato animal es todo hecho, acto u omisión que violente o ponga en riesgo la vida de cualquier animal. ¿Sabes? Es bastante fuerte el saber que normalicen ya este tipo de actos. Un ejemplo de eso podría ser en el circo, donde maltratan a estos animales. Incluso también en nuestra casa o en nuestra vida diaria, donde vemos a los perros que son encadenados y los dejan todo el día ahí. Sinceramente, cuando ya lo van explicando mejor, es cuando ya vas entendiendo un poco más este tema. Y bueno, Diego, tú que eres entrenador de animales, tú eres entrenador de animales, trabajas en una asociación. Me gustaría saber cuáles las estadísticas que tenemos aquí en el estado sobre el maltrato animal. Bueno, aquí en el estado de Yucatán, los casos que se han dado ha sido a pesar de que reformas legales y esfuerzos institucionales, la incidencia que se ha dado son de aproximadamente 628 casos de maltrato animal aquí en el estado de Yucatán, por allá del año del 2021 y 2023, la cual, sin embargo, se estima que la cifra que mencioné hace un momento no sea la verdadera, ya que se cree que a la falta de reportes oficiales. Bueno, pues sinceramente sí son bastantes casos y como tú dijiste, pues no, a pesar de que ya ponían las denuncias, no es, por así decirlo, oficial. Incluso también, no sé si esto sea verdad, pero en las redes sociales yo vi una publicación o leí una publicación donde se mencionaba que en los municipios o lugares donde está muy fea esta situación es en Telchac, en Xixhulup y, si no estoy mal, Valladolid. Correcto. Sí, por allá de esos estados, municipios de aquí en Yucatán, sí se ha dado que aquí hay diferentes casos, como por ese ejemplo que en el año por allá del 2023 se registró que casi un 50% de denuncias de maltrato animal, lo cual también puede ser en los municipios como puede ser Valladolid o Techal. Pues sinceramente sí, con esas estadísticas, pues es muy fuerte el saber que todavía se sigue normalizando en estos lugares. Y ahorita que estoy hablando sobre los lugares donde se sigue realizando ese tipo de maltrato, Didier, tú que eres licenciado en Derecho, me gustaría saber qué tipo de penalización o qué tipo de castigos o infracciones tienen las personas que cometen ese tipo de delitos. Pues mira, ahorita sí se toma muy en cuenta. Hace algunos años no se tomaba muy en cuenta, ya que reservían sentencias o penas muy leves o casi insignificantes, como podría ser simplemente no volver a tener mascotas en sus casas. Ahora, esto mismo sí se puede llevar a penas muy largas de cárcel, a lo mismo que no volver a tener algún animal en su casa como mascota o algo así. Se recibe penas muy largas, multas muy grandes de sumas de dinero y pues penas muy largas de cárcel. Ok, según también yo tengo entendido que hace también unos años, si no estoy mal, en el 2018, se implementó lo que es la ley Rufo, donde se mencionaba un caso donde una persona, un señor, maltrataba
a un perro a tal punto de que era ya tan alto que lo llevó a tener una sentencia de cárcel hasta de por, si no estoy mal, 13 o 15 años. Algunos decían que 6 meses, pero pues al implementarse esta nueva ley de los animales, ahora es más conocida sobre el tipo de penalización que tienen estas personas al cometer ese tipo de agresiones hacia los animales. Bueno, Lidia, gracias por tu aportación. ¿Y alguno de ustedes quiere decir algo más sobre este tema? Me parece impresionante cómo siguen habiendo estos casos, sabiendo que ya hay leyes que protejan a los animales. Y puede que no le tomen la misma importancia porque sientan que no es lo mismo, por ejemplo, de que matar a una persona que a un animal, o violentar a una persona y a un animal, por el simple hecho de que ellos no puedan defenderse o puedan ir a poner una denuncia como cualquier otra persona podría. Durante mi investigación que investigué sobre qué municipio era con de mayor casos de maltrato animal, aquí en Yucatán el municipio con mayores casos es en Canacín, ya que ahí se reportó unos 650 casos de maltrato animal y por allá a mediados del 2023. Bueno, pues sí, la verdad es, entre esos municipios sí es bastante fuerte esos tipos de maltrato, cosa que, según yo, pensaba que en Yucatán casi no iba a haber, pero al final resultó que sí, pues eso sí me sorprendió bastante. ¿Alguna otra cosa? Quería preguntarles a ustedes si han conocido a alguien que básicamente ha sido un maltratador de animales, o alguien que haya sido un maltratador de animales o alguna cosa así. ¿Han visto algún caso sobre esos? ¿Cómo maltratado de animales? No entendí muy bien. ¿Cómo? O sea, si han visto algún caso sobre maltrato animal, a eso me quería referir. Ah, bueno. Pues un caso de maltrato animal, por mi parte no, y espero y jamás no. Pero pues sí he visto muchos, por ejemplo en internet, que menciona sobre... Había uno en Ciudad Cauquel, ahí donde tú me mencionaste una vez. Sí. Fue un caso en Ciudad Cauquel que fue hace poco, el 19 de febrero de este mismo año. Encontraron bolsas con restos de animales y no se encontró al culpable, pero fue el más reciente que hubo. Yo cuando era más joven, saliendo de la secundaria, quedé con unos amigos ahí en un parque. Yo creí que era así como para pasar así de rato entre amigos, pero el caso que uno de ellos había comprado laxante y tortillas, ya que eso se le iban a dar a unas palomas. Sí sé que en ese momento yo me fui, no quería involucrarme, pude haber hecho algo, pero me arrepiento. Y pues sí, me enteré que mis amigos se fue a llevar por la patrulla y todo eso, por el dicho de maltrato animal. Bueno, yo quería compartirles un caso de cuando yo era pequeño. Iba a casa de mis abuelos y como las casas son de 2 pisos, yo por de chismoso me acechaba a ver la casa de los vecinos y entre ellos ponían a pelear sus perros. Algunas veces era por diversión, otras por peleas de perros para ganar su sustento en su vida. Y pues cuando no los podían separar, pues les echaban agua caliente o les pegaban con unas cuerdas o cadenas de metales. Sabemos que, realmente no sabemos el por qué pasa o por qué siguen existiendo estos casos, pero la mayoría lo justifica con que son formas de desahogar su enojo o algo que esté pasando, y lo que piensan que está bien desquitar su enojo con cualquier cosa. Y casi siempre se justifica médicamente, justificándolo con que es un tipo de trastorno o es porque no estamos bien sentimental o emocionalmente, pero eso no tendría por qué ser contra los animales. Sol, como mi compañera Valeria hace rato, ¿por qué crees que se da ese tipo de maltrato animal?
O sea, ¿por qué crees que nosotros como humanos maltratamos animales? ¿Por factores de trastornos o algún tipo de trauma? Pues ahorita que me preguntas eso, de hecho, sí. Si hacemos un tipo de perfil psicológico o social, perdón, podríamos decir que sí. Em, Estas personas que hacen este tipo de maltratos a los animales son personas que carecen de empatía, son personas que tienen baja tolerancia, también podríamos decir que buscan el control, que quieren ser superior a algo para sentirse bien, por así decirlo. Orgullo. Como más que orgullo, sería más bien para sentirse poderoso, en pocas palabras. Sí, porque mayormente es por los hombres, es para sentir que, como para medir su fuerza o para sentir que son más hombres por violentar. No necesariamente también tienen que ser hombres, incluso también había casos sobre mujeres que también hacen los maltratos hacia los animales. Independientemente seas hombre o mujer, también O sea como sea, se considera maltrato. se considera... Pero frecuentemente se ha visto mucho más casos de hombres que de mujeres. Sí, ya que los hombres son los que desarrollan a veces estos tipos de trastorno. Por ejemplo, el trastorno de conducta, que se desarrolla en la infancia, en la niñez, donde por algún tipo de trauma, por algún tipo de violencia que hayan vivido, también estas personas, para volver a repetir patrones, crean este tipo de trastorno para sentirse superior y para no hacerse ver débil ante los demás. Incluso también tenemos el trastorno antisocial, más bien más conocido como el TPA. Trastorno, aquí lo tengo, de hecho, lo investigué. El trastorno de personalidad antisocial, donde las personas pues también son, más que desarrollan lo de carecer empatía, buscan la superioridad. En este caso, el de conducta es la falta de empatía. En el de TPA es el que buscan superioridad hacia los más débiles. Y como ya mencioné antes, uno de los factores son la falta de empatía, el desinterés hacia las emociones de cualquier tipo, ya sea persona, animal. Ser vivo, en pocas palabras. Ser vivo en pocas palabras. Y uno de los más conocidos y de que se sigue haciendo es el de castigo justificado. ¿Qué quiere decir justificado? Que esto quiere decir que, por ejemplo, cuando, no sé, de que un animal hace algo mal y tú, por tratar de ponerle un castigo para justificarte, entre comillas, lo golpeas para tratar de que ya no deje de hacer eso que tú piensas que está mal. Es decir, es como una manera de educarlos, ¿no? Bueno, pues como decía, pues en pocas palabras, como manera de decir, ¿cómo se puede decir? Educarlos por cosas que no hagan cosas malas. En pocas palabras, sí, es como educarlos, pero al final de cuentas es un tipo de maltrato que todavía se sigue normalizando en estos días. Bueno, pues, ¿algo más que quieran aportar sobre este tema? Pues me parece que es un tema que a mí me gustaría concientizar más a nuestro público que nos está escuchando, que básicamente pues se ha normalizado en los últimos años, ya no se toma tanto la importancia sobre los animales. Ok, como había dicho antes, este es un tema que casi no se habla, ya que los animales no tienen cómo defenderse. Sentimos que no es lo mismo porque ellos no pueden expresar lo que sienten con un golpe o algo así. Y no se les toma la misma importancia porque tenemos más claro que hay más leyes que protejan al ser humano que a un animal. O en este caso se están implementando más leyes que protegen a los animales, pero aún así siguen existiendo casos donde hay agresión a un animal, pero se le toma más importancia si hay agresión a una persona, porque el animal no tiene cómo defenderse o hablar o ese tipo de cosas. Bueno, en mi caso, como yo soy entrenador de mascotas, que yo me encargo de cuidar a los animalitos cuando son cachorros,
Pues sí me sorprende demasiado saber que acá en Mérida, o mayor parte toda parte de Yucatán, sí hay casos de maltrato animal, ya que desde que los he entrenado me he dado cuenta que esos animales se cariñan demasiado con las personas, por lo que recibir un golpe o un regaño como que se siente mucho más como regañar a un niño chiquito. Y eso hace que se vea muy mal. Como mencioné anteriormente Valeria, pues debido a que se enfocan más en las personas que los animales, pues no tomamos esa idea sobre cómo se sentirán, ya que para el fin y al cabo nosotros los tomamos como mascotas, sino como, también como seres humanos que también tienen derecho a vivir y ser libres. Ok, ¿ustedes qué harían para, no sé, acciones para concientizar hacia las personas, hacia, no sé, por ejemplo, una comunidad? No sé, o más bien, pongamos un ejemplo. A los adolescentes, por ejemplo, ¿qué harían ustedes para darles algún consejo o para decirles acciones que podrían hacer? Podríamos decir que ahorita el hablar o concientizar como que no es igual. O sea, puede reducirlo, pero no puede de que acabar completamente o permanentemente con los actos malos hacia los animales. Y, o sea, podemos de que no sé, hacer campañas, organizaciones, pero no será completamente efectivo y menos en jóvenes, porque, pues, o sea, como va de generaciones, en los jóvenes es como más, como que no les importa, prácticamente ¿sabes? no les da importancia, ¿no? Ajá, No le como toman- que no es un tema relevante para ellos. Bueno, así como dicen que es, por así decirlo, un poco difícil llegar a los jóvenes, yo lo que propondría es, como está de moda esto de los videos de TikTok, por así decirlo, dar mensajes por medio de esos videos, ya que pues, por así decirlo, es muy difícil llegar a darles un mensaje ahora mismo a los jóvenes. Y pues qué otra forma más efectiva, por así decirlo, de publicarlo en una red social de donde los jóvenes estén muy pegados. Bueno, pues gracias por sus aportaciones. Y ya para concluir el podcast del día de hoy, pues yo también quiero dar mis conclusiones antes de terminar. Y sinceramente este tema se me ha hecho bastante interesante, ya que pues como ya con los datos ya dados, pues sí es un tema bastante normalizado, un tema que puede incluso que en el futuro se siga realizando, a pesar de que ya haya leyes o incluso datos para que ya no se siga cometiendo ese tipo de acciones. Pero yo pienso que si una persona quiere hacer el cambio, se puede realizar. Y no solamente por decirlo así que, mágicamente se va a desaparecer, no. Pero, pues, si una persona está dispuesta a querer ya quitar todo hacia los animales, pues se puede lograr. Bueno, pues, yo soy Carla Ramírez, estos son mis compañeros, y esto fue todo por el día de hoy. Gracias. Nos vemos en la siguiente. Bye.